Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presenta Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES. Hablemos de Seguridad. Cámara de Exportadores de Costa Rica, Cámara Costarricense de Navieros, Cámara Nacional de Transportistas de Carga, la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad te invitan al 5º Congreso de Seguridad de las Mercancías en la Cadena Logística. Tu cita es el 2 de septiembre, Salón Cheripo, Hotel Crown Plaza, Corobicí. Patrocinan Sociedad Portuaria Caldera, DHL, CIPSA, Dow, Transportes Refrigerados HL y MERX, con el apoyo de Procomer. Más información al teléfono 7275-0571. Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, command center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas@vma.co.cr, www.vma.co.cr. VMA Seguridad, limpieza y mensajería. Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Como siempre, un gusto saludarles y compartir con ustedes diferentes temas en el campo de la seguridad. Hoy vamos a hablar sobre violencia intrafamiliar. Y para conversar sobre este tema nos va a acompañar don Raúl Morales. Él es funcionario del Ministerio de Seguridad Pública y trabaja en los programas preventivos del Ministerio de Seguridad Pública, una dirección exclusiva para trabajar todos estos temas, proyectos preventivos. Y en el tema de violencia intrafamiliar también hay un trabajo importante que está desarrollando el Ministerio de Seguridad Pública. Queremos conversar con ustedes, compartir y escuchar a don Raúl Morales de cómo está ese trabajo ahí en el Ministerio de Seguridad Pública directamente sobre este tema. Antes de iniciar con nuestro invitado especial, con nuestra entrevista, conversando este tema, Vamos a ir a nuestro segmento de Tips de Seguridad. Tips de Seguridad es presentado por... La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería. Por su seguridad, consejos preventivos del OIJ. Sabemos que muchas personas quieren obtener su licencia de conducir, pero algunos lo hacen de manera ilícita. Cuidado, porque te puede costar muy caro si no te apegas a la ley. No hagas contacto por medio de redes sociales para obtener fácil tu licencia. Pagar a los llamados gavilanes por la obtención de la licencia es un delito. Si pagas para obtener una licencia obviando el procedimiento legal establecido, no solo podrías ser víctima del robo de tu dinero, sino que podrían entregarte una licencia falsa y estarías incurriendo en otro delito denominado uso de documento falso. Vos decidís si haces las cosas correctamente o te arriesgás a un proceso penal. Si tenés información confidencial sobre este delito, llámanos al 808-645 o envíanos un WhatsApp al 88000-645. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por... Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. Vamos a dar inicio a la conversación del día de hoy con don Raúl Morales. Como les comentaba, don Raúl pertenece al Ministerio de Seguridad Pública y trabaja en el departamento, en la dirección de programas preventivos. Don Raúl, gracias por acompañarnos el día de hoy y conversar de un tema que es complicado y, como decíamos, fuera de micrófonos, le genera muchísimo trabajo también a la fuerza pública.
Sí, muy buenos días. Un gusto y un placer estar compartiendo esta mañana un poco fría y lluviosa, ¿verdad? Y gracias por esta invitación y hablar precisamente del tema de violencia intrafamiliar, que de una u otra forma le genera prácticamente muchas respuestas al Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad? Son muchas las intervenciones que se realizan a nivel nacional relacionadas al tema de violencia intrafamiliar, donde principalmente las personas más vulnerables son las que sufren este tipo de violencia, ¿verdad? Que es un flagelo que golpea a toda la comunidad y familias costarricenses. Don Raúl, ¿cómo podemos conceptualizar el tema de violencia intrafamiliar? Tal vez algunos escuchamos el concepto e inmediatamente pensamos en mujeres que pueden ser agredidas, en niños, pero eso abarca algo más, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, cuando hablamos precisamente de violencia intrafamiliar o violencia doméstica, mayormente sucede en un espacio privado, ¿verdad? No con mucha frecuencia en un lugar público. Y lo que nosotros lo manejamos es precisamente aquellas personas que por su condición de género o por ser poblaciones totalmente vulnerables, están expuestas a sufrir algún tipo de maltrato. Cuando hablamos de poblaciones expuestas, mayormente o personas vulnerables, podemos pensar siempre que la niñez, los adolescentes, las mujeres que sufren algún tipo de maltrato, algún tipo de violencia, las personas adultos mayores, o sea, son poblaciones prácticamente que están suprimidas, que están minimizadas y sufren algún tipo de violencia, porque para que haya violencia tiene que medir precisamente ese nivel de poder de dominio que ejerce la persona victimaria sobre una persona víctima, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes sufren mayormente la violencia? Bueno, en este caso, las respuestas e intervenciones, y así lo dicen los datos estadísticos, mayormente son mujeres, le siguen niños, niñas y personas adultas mayores, e incluso hay casos de personas con algún tipo de discapacidad. Ese tema, sí, en este momento que usted comentaba sobre niños, adultos mayores, también las personas con discapacidad, ¿verdad? Parece que sufren bastante abuso intrafamiliar. Sí, claro. Cuando nosotros hacemos los diferentes tipos de intervenciones, los compañeros o compañeras hacen las intervenciones policiales, se encuentra con escenarios totalmente diferentes. Esos escenarios nos llevan precisamente a activar un protocolo de intervención y esos protocolos de intervención es un ABC precisamente para articular con otras instituciones que conforman todo un sistema, no solamente de atención, sino de prevención y protección de la violencia, ¿verdad? Porque tenemos que comprender que una situación de violencia no solo es una responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública a la hora que abordamos estos tipos de violencia. Cuando hablamos de una situación precisamente con personas adultas mayores, por eso existe una rectoría en personas adultas mayores que es CONAPAM. Cuando hablamos del tema de violencia contra las mujeres, tenemos una rectoría, ¿verdad?, que trabaja con mujer, que es el INAMU. Y cuando hablamos precisamente de niñez y adolescencia, tenemos una rectoría que es el PANI. Entonces, existe una gran ley, ¿verdad?, una ley del sistema, que es la ley 8688, en la cual introduce a 22 instituciones que tienen que cumplir precisamente con no solamente trabajar en promoción y prevención, sino también con la atención de casos. Entonces, ¿qué se hace con esto? Bueno, se refiere, ¿verdad? Por lo general, Fuerza Pública, cuando hace una intervención, inmediatamente traslada al Poder Judicial, ya sea un juzgado especializado en violencia doméstica intrafamiliar, un juzgado contravencional, ¿verdad? O si existe figuras que alimentan la ley de penalización de violencia contra las mujeres, y una vez es pasado al Ministerio Público precisamente para abrir un proceso por ley de penalización de violencia contra las mujeres. Hay muchas instituciones, don Raúl, involucradas en este tema. ¿Cómo trabaja el Ministerio de Seguridad Pública en estos programas preventivos con estas otras instituciones? ¿Qué aporte les dan? ¿Cómo es el trabajo con las personas más vulnerables? Ok, tenemos que partir que aparte que existe una ley, Costa Rica a través de los años ha rectificado o ha firmado una serie de convenios internacionales por la cual obliga al Estado, estamos hablando del Estado, ¿verdad?, como ente rector, precisamente en tema de derechos humanos, a buscar alternativas o formas para erradicar la violencia, ¿verdad? Tenemos que las reglas de Brasilia, tenemos que las convenciones internacionales de Belém do Pará, tenemos la convención de Palermo. De ahí, entonces, el Estado ha creado una serie de instrumentos o aparatos que precisamente
obligan a instituciones a trabajar en estos temas. Ahora, existe una política pública a raíz de que existen esos aparatos totalmente internacionales, también existen los aparatos legales y existen las políticas públicas. Entonces, ¿qué dice la política pública? Bueno, la política pública dentro de sus componentes y de sus ejes nos dice a todas las instituciones que conformamos ese sistema, que son 22 instituciones, que tenemos que trabajar en promoción, prevención, atención, seguimiento, y ahí involucramos todo lo que está relacionado precisamente a la violencia contra las mujeres y la violencia y todas sus manifestaciones, ¿verdad? Todas las poblaciones totalmente vulnerables. Entonces, ¿qué nos dicen los ejes? Bueno, los ejes dicen, Ministerio de Seguridad Pública, usted está en este eje, me tiene que trabajar en promoción y prevención. Entonces, no solamente tenemos que trabajar con comunidades en el tema de la prevención de la violencia, sino también tenemos que capacitar a oficiales de policía, sensibilizarlos, concientizarlos precisamente en el tema de la violencia, ¿verdad? Esto para tener una efectividad o una debida diligencia a la hora que estamos atendiendo o estamos abordando los casos de violencia. Pero más allá de solo hablar de esa promoción y prevención, también tenemos que hablar sobre la atención, sobre una atención de debida diligencia, una atención itinerante para trabajar con personas totalmente vulnerables. De ahí se introducen otras instituciones. Y uno de los otros ejes de los componentes de la política pública es precisamente la prevención del femicidio, que lo que buscamos es minimizar los números de muerte de mujeres, ¿verdad? Así tipificados en la ley de penalización de violencia contra las mujeres, en la cual las instituciones que tienen mayor presencia en cantones totalmente priorizados o con alto índice de tentativa de femicidio o femicidio, articulemos creando estrategias precisamente para el seguimiento de casos, la valoración del riesgo y dotar de un recurso a la víctima precisamente para que no pase a gravidez un estado, ¿verdad?, de la víctima que al final de cuentas llega a sufrir un femicidio. Entonces, de ahí las instituciones tenemos que crear estrategias desde un órgano totalmente de alto, sí, es que es como un consejo superior, que es donde están los jerarcas de las instituciones, son 7 instituciones. Podemos hablar del Ministerio de Seguridad Pública, podemos hablar del MEP, Ministerio de Salud, algunas rectorías de la universidad y el Poder Judicial. Entonces, este Consejo Superior plasma ideas y nosotros desde una comisión técnica de 22 instituciones le damos la operatividad a esas ideas que salen de estos jerarcas. Entonces, no solamente las actividades van a ser puestas en los PAOs institucionales, sino que también los tenemos que ejecutar a nivel comunitario, ¿verdad? Porque eso es lo que buscamos, precisamente hablar de proteger los derechos de las personas que de una u otra forma se ven amenazadas de su vida por sufrir violencia, porque recordemos que la violencia es una violación garrafal de derechos humanos, ¿verdad? Y si yo no tengo un expertise de tener un conocimiento amplio de derechos humanos, no podemos pensar precisamente que la violencia existe y la justificamos, ¿verdad? De todos los medios, porque claro, la violencia se traslada o se traspasa de generación a generación, son conductas totalmente aprendidas y de una u otra forma, a veces se es justificada, ¿verdad? A veces escuchamos esos comentarios machistas o misóginos cuando decimos, es que en nuestros tiempos, cuando nos pegaban era totalmente diferente, ¿no? Pero era una forma de sufrir violencia y era una forma de cómo nosotros adquiríamos esas conductas y nos volvíamos también violentos. Y aquí viendo precisamente lo que nos está presentando en la pantalla, la ley de penalización de la violencia contra las mujeres es una ley excepcional que lo que busca es prevenir el femicidio, ¿verdad? Se tipifican los diferentes tipos de violencia como un acto de sanción, mientras que la ley de violencia doméstica es una ley que no establece delitos, su único delito es la desobediencia a las medidas de protección, y la ley de violencia doméstica es una ley que protege a toda persona que sufre violencia por consanguinidad, afinidad hasta tercer grado inclusive, y puede ser hombres y mujeres. Y la ley de penalización lo que busca, esta que tenemos en la pantallita, es precisamente el prevenir el femicidio. Don Raúl, ahí hay 2 elementos importantes. Usted ha citado 2 leyes. Estamos viendo, bueno, la gente que nos ve por Facebook, nuestro compañero aquí en cabina nos ha mostrado en pantalla lo que es la ley de penalización de los delitos contra la mujer, ¿verdad? Pero también usted habla de la violencia doméstica. Pero ahí hay un componente importante que, si no me equivoco, se contempla en las 2 leyes,
que es identificar la violencia física, psicológica, sexual y patrimonial. Y me parece de que eso es uno de los grandes problemas o el gran desconocimiento que existe muchas veces en lo interno de un núcleo familiar. Saber cuándo una persona está siendo víctima de violencia sexual, cuándo está siendo víctima de violencia psicológica, tal vez la física es más evidenciable, inclusive la violencia patrimonial. Me parece, usted me corrige, si estos conceptos se plasman en las dos leyes también. A ver, tenemos que tener una claridad en la aplicación de las leyes. Es cierto, en ambas leyes habla de los diferentes tipos de violencia, porque no dejan de ser violencia. De hecho, comentabas ahorita, te referías a la violencia física. Sin embargo, la violencia que más genera daño emocional es la violencia psicológica, ¿verdad? Porque tiene que pasar la víctima después por todo un proceso de empoderamiento, todo un proceso de sensibilización y todo un proceso de concientización, ¿verdad? Porque ya a nadie le gusta sufrir algún tipo de violencia. Entonces, en la ley en la ley de violencia, como la penalización, está tipificada cuatro tipos de violencia: la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia patrimonial y la violencia física, ¿verdad? Lo que pasa que, a pesar que los diferentes tipos de violencia están en ambas leyes, en la ley de violencia doméstica, cuando se citan estos diferentes tipos de violencia, lo que se va a emitir es una orden de protección, según la manifestación de la víctima, ¿verdad?, contra la persona ofensora. En la ley de penalización también menciona estos diferentes tipos de violencia, pero resulta que estos tipos de violencia, en la ley de penalización de violencia contra las mujeres, ya se crea sanción, porque es una ley de penalización. Entonces, a raíz de la manifestación o la gravedad en la cual se ejerce la violencia, sea sexual, sea psicológica, sea patrimonial o sea física, ya se establece una pena, ya se establece una sentencia, porque se pasaría como un caso en flagrante. Entonces, podemos referirnos una violencia psicológica de la mamá a la hija, es ley de violencia doméstica, ¿verdad? Porque tenemos que saber que en la ley de penalización, para que entre a jugar la figura penal, tiene que ser esposa o compañera sentimental, mientras que en la ley de violencia doméstica es por afinidad o consanguinidad hasta tercer grado inclusive. Entonces, si un hermano amenaza o agrede a su hermana con violencia psicológica, no es ley de penalización, a pesar que la víctima es una mujer, porque es una relación de consanguinidad hasta entraría la ley de violencia doméstica. Pero si invertimos el escenario y ponemos que el esposo agrede psicológicamente a su esposa, ahí sí es ley de penalización. Entonces se pasa como un caso de flagrancia y ya se ponen medidas alternativas por ser una ley que acusa, es una ley penal, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener claro, ¿verdad?, de cómo es el componente o cómo es el jugar de la ley de violencia doméstica a la ley de penalización. Los diferentes tipos de violencia están en ambas leyes. Lo que pasa que la diferencia de estas leyes, de estas dos leyes, es que una no crea delito, ¿verdad?, hasta que se incumple la medida de protección, y la otra ya crea sentencia sobre los diferentes tipos de violencia si se ejerce la violencia. Y tenemos que recordar que hace poco, ¿verdad?, la ley de penalización tuvo una reforma, ¿verdad?, que ya la reforma salió mediante vía decreto, donde ya se contempla también las relaciones con las exparejas, ¿verdad? Porque mayormente las mujeres morían en manos de sus excompañeros o exparejas. Eso es un elemento fundamental y lo que me hace preguntar, y para dejar claro a todos los oyentes, en la ley de violencia doméstica se habla, y usted lo menciona, afinidad y hasta tercer grado de consanguinidad. ¿Cómo podemos explicar eso más sencillo? Ok, cuando hablamos de hasta tercer grado por consanguinidad, podemos estar hablando del primo, del tío, de la abuela, del abuelo, del novio, porque a pesar de que no tienen no es por consanguinidad, es una afinidad, ¿verdad? Una relación de un noviazgo es una afinidad. Entonces ahí se mete el novio, el exnovio, el excompañero, ¿me explico? Entonces, consanguinidad es aquello que me une hasta tercer grado inclusive. Entonces estamos hablando toda esa parte de familia
papá, mamá, tíos, hermanos, primos, abuelos, abuelas. Y por afinidad podemos estar hablando de aquellas relaciones afines o afectivas que yo tengo con una persona, ¿verdad? Que la novia, que mi compañera sentimental, mi excompañera, mi exnovia, ¿verdad? Que no existe esa parte de relación por sangre. Estamos hablando ahí que ex esposos también, si existe Claro. algún tipo de violencia psicológica o sexual, todo eso calzaría entre violencia intrafamiliar. Exactamente, entre violencia doméstica y violencia intrafamiliar. Pero hablemos, acabas de decir ex esposo o ex pareja. Imagínate que aunque ya no tengan ningún tipo de relación, incluso se divorciaron, pero con esa reforma a la ley ya entraría como ley de penalización de violencia contra las mujeres. Okay. ¿Me explico? Perfecto. ¿Por qué? Porque muchas veces, tenemos que hacer referencia, ¿verdad? Cuando hablamos un poquito de antecedente o referencia, recordemos que nosotros, los hombres, tradicionalmente, por una cultura totalmente patriarcal y machista, ¿verdad? Cuando estamos hablando de masculinidades totalmente hegemónicas, cuando yo no reconozco que ya la relación se terminó, cuando yo no reconozco, no mantengo el control de mis emociones, el control del enojo, y resulta de que yo no puedo sobrellevar ese duelo por un rompimiento, resulta que entonces tomo acciones agresivas. ¿Cuáles son las acciones agresivas? El acoso, el estarla siguiendo, el impedirle que quiera formar su nueva vida, el que conozca a otras personas para que tenga una relación. Entonces, ese acoso, ¿verdad? Se vuelve en violencia. Y posiblemente esa violencia se va a hacer mucho más grande y va a llegar un momento en que va a estallar y posiblemente va a haber una tentativa, incluso hasta un femicidio. ¿Me explico? Lo que usted nos menciona, don Raúl, en algunas oportunidades hemos escuchado sobre ese tema del ciclo de la violencia. Ese ciclo de la violencia estaríamos hablando estrictamente, lógicamente en el ambiente intrafamiliar, el ciclo de la violencia lo podríamos encajar ahí. Claro, para que ejerza violencia tiene que haber ese ciclo. Es un ciclo que muchas veces se trata de romper, no se rompe. Algunas personas han tratado de romper ese ciclo y lo pagan con su vida, ¿verdad? El ciclo de la violencia está conformado por cuatro estaciones, le decimos nosotros, 4 fases. La fase de la acumulación de tensión es donde la persona víctima empieza a tener precisamente comportamientos que indican que va a haber una explosión, ¿verdad? Va a haber niveles de ansiedad, niveles de enojo, pero no explota, ¿verdad? O sea, lo va acumulando. Es como si usted empezara a inflar un globo, ¿verdad? Inflarlo. Va a llegar un momento que ese globo, ¿qué pasa con tanto aire? Explota, ¿verdad? Porque se llegó a acumular de puro aire. Así somos nosotros los seres humanos. Somos como un globo. Empezamos a llenarnos, a generarnos estrés. Y si no tenemos un conocimiento claro de cómo manejar precisamente todo ese estrés, cómo expresarlo, porque aquí no se le está diciendo a la gente de que no exprese su enojo, no exprese la violencia, ya, y de una u otra forma tenemos que expresar, ¿verdad? Ese enojo, botar ese estrés. ¿Y cómo es la mejor forma? Bueno, buscando alternativas precisamente que me permitan yo poder sacar ese enojo. Sin embargo, yo no puedo violentar la vida de otra persona, ¿verdad? Yo no puedo violentar sus derechos porque mi derecho va a llegar hasta donde inicia los de otra persona. Esa es la acumulación de tensión. Cuando hablamos de la explosión es cuando ya sí se dan los diferentes tipos de violencia. Mayormente en un ciclo, conforme se va acercando otra vez esta fase, la violencia va a ser más severa o la violencia va a ser más agravante, ¿verdad? Porque primero se van a empezar que tal vez con control, con manipulación, con chantaje, con el acoso, pero cuando se empieza a generar más este círculo, a dar vueltas, esta parte de explosión, lo que va a generar es que la violencia sea más severa. Después ya se va a presentar una violencia física, después de un jalonazo de pelo, va a venir un golpe por la cara, va a venir patadas, va a venir utilizar ya objetos contra la víctima, ¿verdad? Cuando hablamos del distanciamiento, en el distanciamiento lo que va a haber es dolor, va a haber culpa, va a haber revictimización, va a haber una serie de factores en la cual la víctima, ¿verdad? Se va a minimizar, va a tener un sentimiento de culpa que va a decir, ¿cómo me puede estar pasando esto? Si ya, y yo estoy con la persona que yo amo, es la persona que nos juramos amor eterno,
¿cómo me va a estar pasando esto, verdad? Entonces va a haber ese miedo y esa culpa. Pero después viene lo que le llamamos la reconciliación, que en algunos esquemas o en algunas imágenes que podemos encontrar en internet lo podemos ver como la luna de miel, ¿verdad? Ujú. Que es esa parte de la reconciliación. Y aquí es donde decimos, y es donde la sociedad siempre culpabiliza a la víctima. Es que veamos el meollo del asunto. Tras de que la víctima sufre, tenemos una sociedad que dice, es que a usted le gusta que le peguen, es que a usted le gusta que la maltraten, es que a usted le gusta que le griten, es que si usted hace bien las cosas, resulta que no va a tener un marido que le pegue o un esposo que le pegue, porque seguimos construyendo desde bases socializadoras de que la mujer tiene que tener a su marido con su comida, con su ropa, todo listo, ¿verdad? Nunca nos enseñan a nosotros a cómo tenemos que también ser proactivos en una relación, ¿verdad? ¿Cómo podemos compartir una relación? Nosotros los hombres somos los proveedores, somos los que llevamos el sustento a la casa y mayormente la mujer es la que se queda en la casa. Lo vemos con mujeres también trabajadoras y lo vemos desde este ministerio, mujeres que trabajan aquí en el ministerio y tienen que llegar a suplir sus tareas en sus hogares, ¿verdad? Entonces, vean por dónde va el asunto, que no nos enseñan precisamente a cómo tener una relación en pareja que nos permita que tiene que ser una relación totalmente compartida. Entonces, volviendo al ciclo de la violencia, cuando hablamos en esta cuarta fase, resulta de que la persona ofensora se disculpa. Ojo, se disculpa, pero no acepta lo que pasó. Entonces, cuando hablamos que se disculpa es cuando llega y le dice, vea, mi amor, discúlpeme, usted sabe que no soy así, pero no lo vuelva a hacer, porque usted sabe que si lo vuelvo a hacer, yo no respondo, ¿verdad? Le vuelve a achacar la culpa a la víctima. Entonces, desde ahí empieza a generarse ese círculo, y conforme el círculo va dando vueltas, lo que va a generar son situaciones de violencia más agravantes. O sea, vamos a tener a una víctima, ¿verdad? Una persona víctima totalmente más revictimizada, más con miedo, más temerosa, y que hay muchos factores por los cuales las víctimas no rompen esos ciclos de violencia. Tenemos el factor económico, tenemos el factor social, tenemos el factor familiar, tenemos el factor educativo, y dirá a las personas, sí, pero qué tonta, ¿por qué no lo rompe? No, no es una situación de qué tonta que lo rompe, porque cuando nosotros éramos jóvenes y nuestros papás nos mandaban o nos pegaban, porque no rompíamos también ese ciclo, ¿verdad? Porque nosotros no nos salíamos al mundo. Y no es que es una situación de que no quería, es que habían factores que no me permitían romper ese ciclo. ¿Y qué tenía que hacer? Tener un nivel de obediencia, porque para eso me estaban corrigiendo. Y pensamos que nuestra pareja es aquella persona que va a llegar a nosotros precisamente a solucionarnos esos problemas. Y no es así. Pensamos que es aquella persona que yo después tengo que corregir, ¿verdad? La vemos como aquella persona en la cual usted viene, yo tengo que corregirla, dejamos a un lado los sentimientos y precisamente desde ahí mitigamos y empezamos a ejercer violencia. Entonces el círculo es donde empieza a girar. Don Raúl, en esa parte de distanciamiento, me imagino que es después de esa explosión donde ya están los gritos o pueden haber la agresión, la violencia física, agresiones, todo esto. Me imagino que ya ahí es donde entran denuncias judiciales y todo este tema, que me imagino que en algunos casos hemos podido ver o escuchar que hay personas que luego no continúan con esos procesos judiciales porque llega esa parte de reconciliación. Ok, tenemos, hay una parte importante y es cierto, cuando sucede la explosión es cuando mayormente ingresa los casos al sistema 911, que es cuando la policía va, que eso es lo que le llamamos el episodio agudo de la violencia, es cuando la policía recurre al lugar o al escenario donde está sucediendo la situación de violencia. La policía hace el abordaje, activa el protocolo de intervención. Muchos de los casos las víctimas dicen de que cuando ya bajó el nivel de estrés, ¿verdad? Porque recordemos que para que haya agresión tiene que haber un nivel de estrés. Cuando el nivel de estrés ya se baja, o sea que entra en el proceso de calma, muchas de las víctimas cuando llega la policía dicen, no, oficial, yo no quiero denunciarlo porque ya lo que le quería pegar era un sustillo. Entonces resulta de que nosotros no podemos revictimizar porque está dentro de un ciclo de violencia. Nosotros lo que tenemos que hacer entonces es informar al juzgado de violencia doméstica sobre una situación que tiene ella como víctima, ¿verdad? Para que entonces el aparato judicial pueda hacer todo un estudio, un análisis del caso y si es de urgencia, emitir medidas de protección.
Pero en el protocolo de intervención, si yo llego a una situación de violencia y resulta que la esposa o es compañera sentimental nos dice, oficial, es que yo no lo voy a denunciar porque la verdad no me hizo nada, pero sí, en ley de penalización, yo como oficial tengo que pasar al agresor y ponerlo a la orden de la fiscalía. ¿Me explico? Porque la ley de penalización me dice que lo tengo que hacer de acción pública. Entonces, cuando se da el episodio agudo, es cuando nos genera la incidencia a nosotros, cuando hacemos la intervención. Sin embargo, y usted lo acaba de decir, cuando se da esa reconciliación, que recae otra vez la culpa a la víctima, y la víctima va a querer levantar las medidas de protección, ya no se puede hacer levantamiento de medidas de protección. ¿Por qué? Porque hay que comprender que está en una situación de violencia, hay que comprender que está en un ciclo de violencia, hay que comprender que hay muchos factores por la cual ella no va a romper ese ciclo de violencia. Entonces, la ley dice que para que haya un levantamiento de medidas, tiene que haber una justificable, una razón muy grande para levantar las medidas. Entonces, ella puede acudir al juzgado, claro que puede acudir al juzgado, pero la medida no se le levanta. Más bien, le ordenan a fuerza pública una serie de acciones que son los seguimientos a casos por medidas de protección para verificar que las medidas se estén cumpliendo. Incluso la víctima recurre a un juzgado de violencia doméstica, hace levantamiento de medidas de protección, el juez o la jueza no la acoge, las medidas siguen vigentes y en el proceso de seguimiento de las medidas que realiza Fuerza Pública, en uno de los escenarios, en alguna de las visitas, se encuentra que hay un cumplimiento de medidas, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo prevenimos una situación agravante. Entonces, ese agresor es que puesto a la orden de la Fiscalía, no solamente por incumplimiento de medidas de protección, sino por ley de penalización, ¿verdad? Entonces, en este distanciamiento, en esta reconciliación, muchas veces es donde la víctima recurre a los juzgados, sin embargo, los juzgados no hacen levantamiento de medidas de protección. ¿Por qué? Porque si una situación de violencia, se generó violencia, hay el distanciamiento, después viene la reconciliación, créanme que esa víctima va a ir temerosa, esa víctima va a ir con miedo, esa víctima ya no va a ver las cosas como la estaba viendo antes, ya saben que en cualquier momento va a ocurrir otra situación de violencia, porque va a haber otro factor que va a generar estrés, y de ahí lo que va a hacer es que romper, ¿verdad? Entonces, los levantamientos son muy pocos de medidas de protección que se están realizando ahora en este momento. Hoy estamos conversando con don Raúl Morales, que nos está explicando de una manera muy detallada, muy clara, también todo el tema de lo que es la violencia intrafamiliar. Él trabaja para el Ministerio de Seguridad Pública, es funcionario del Ministerio de Seguridad Pública, en actualidad en los programas preventivos, que tiene una dirección, que tiene el Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Seguridad Pública, perdón. Y estamos hablando de violencia intrafamiliar, un tema importantísimo. Queremos seguir conversando con don Raúl, pero vamos a abarcar un poco más sobre ese trabajo que hacen ellos desde la dirección con las comunidades y cómo abordan este tema. Vamos a ir rápidamente a nuestra pausa comercial, pero no se despegue porque este tema es de su interés. Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Hoy nos acompaña don Raúl Morales, que amablemente ha sacado un ratito de su tiempo para conversar con nosotros sobre este tema de violencia intrafamiliar y las acciones que están desarrollando desde la Dirección de Programas Preventivos del Ministerio de Seguridad Pública. Don Raúl, luego de escuchar esta exposición interesantísima, muy clara que usted nos ha hecho, hablemos un poco sobre cómo trabaja dentro de programas preventivos la dirección para atacar este flagelo. ¿Lo hacen con comunidades específicas, por denuncia? ¿Cómo exactamente es que trabajan? Ok, dentro de la política pública, la política pública es de 15 años, ¿verdad? Cada 5 años se priorizan cantones, según las estadísticas por incidencia, las estadísticas, que salen no solo del Ministerio de Seguridad Pública, sino de otras instituciones. Es curioso porque a veces la institucionalidad, incluso las comunidades, no saben de cómo se obtienen números. Nosotros por decreto tenemos que reportar a las áreas rectoras del Ministerio de Salud, precisamente por medio de una boleta que llama la boleta B01, las intervenciones policiales en situaciones de violencia doméstica intrafamiliar.
De ahí, no solamente el Ministerio de Seguridad Pública, sino también toda aquella institución que detecta una situación de caso de violencia doméstica. Podemos hablar de los equipos interdisciplinarios de centros educativos, la caja cuando recibe por medio de emergencia una situación de violencia, la detectan y también tienen que hacer la boleta. Entonces, no solamente la Rectoría en Salud, ¿verdad?, que es la que reporta a la OMS los temas de casos de violencia, porque recordemos que el tema de violencia intrafamiliar es un problema de salud pública. Entonces, los números aumentan. Entonces, eso lleva a crear precisamente estrategias para trabajar en la promoción y prevención. Ya aquí no estamos hablando de atención, aquí estamos hablando de promoción y prevención. Entonces, el Ministerio de Seguridad Pública, dentro de esta política pública, trabaja en 5 ejes. El eje 1, que es promoción y prevención, el eje 2, que es masculinidad por la igualdad, el eje 4 y 5, que es debida diligencia, atención itinerante, y el eje 5, que es femicidios. Entonces, el Ministerio de Seguridad Pública, por su particularidad de trabajar con comunidades y trabajar con población y tener población policial y administrativa, entonces nosotros nos tenemos que rumbar hacia 2 líneas de trabajo. Trabajar hacia adentro del ministerio, que eso lo hacemos con la Oficina de Género del Ministerio de Seguridad Pública y esta dirección, y la otra parte, que es la parte preventiva del Ministerio de Seguridad Pública, que desde esta dirección salen precisamente las líneas, las acciones para que sean cumplidos tanto en lo regional como en lo cantonal para trabajar con comunidades. Entonces, en el tema de violencia trabajamos no solamente con las comunidades organizadas o con grupos de jóvenes o con otros grupos sociales, sino que también trabajamos con jóvenes en centros educativos y trabajamos con jóvenes en grupos. Entonces, ¿cuáles son los temas que trabajamos nosotros? Bueno, los temas que trabajamos con las comunidades, ¿verdad? O hablamos de los diferentes actores sociales. Trabajamos en prevención de la violencia en relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque desde temprana edad el sistema nos dice, el sistema de la política pública nos dicen que tenemos que trabajar con la población pequeña, desde prekinder, kinder, en redes de cuidado, secundaria, jóvenes, adultos y mayores, ¿verdad? Entonces, cada línea tiene un corresponsal directo para cumplir estas actividades. Entonces, el Ministerio de Seguridad Pública, nosotros trabajamos a partir de adolescentes y jóvenes en el tema de prevención de violencia en relaciones de pareja, trata de personas y masculinidades por la igualdad, ¿verdad? Porque eso es lo que buscamos, concientizar a la población, que la población sea consciente, que no tenemos que replicar patrones o conductas totalmente aprendidas. Y después viene la parte que trabajamos con comunidades, que es el empoderamiento, que es sobre leyes, que es sobre medidas alternativas, precisamente a la hora de que conocen o detectan un caso de violencia, como desde el área, desde esa comunidad, qué acciones pueden tomar precisamente para mitigar o prevenir una violencia, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a trabajar en la parte comunitaria. Y en lo local, las instituciones también tienen su responsabilidad, precisamente de una estrategia de redes, en divulgar, en trabajar con comunidades, precisamente como ferias institucionales para la prevención de la violencia, ¿verdad? Entonces, desde ahí, nosotros trabajamos no solo hacia el policía o hacia la parte administrativa del Ministerio de Seguridad Pública con procesos de capacitación, con campañas de comunicación, sino que también trabajamos hacia afuera, ¿verdad? Con todos los actores sociales, precisamente en la prevención y la promoción de la violencia. Porque no podemos hablar de erradicar un flagelo si precisamente no trabajamos con todas las poblaciones. Ahora, esta política pública, a diferencia de la otra política pública, es que se logró trabajar con hombres. Porque el problema de la violencia no es un problema de mujer, no es un problema de que es con ellas las que hay que abordar. El problema son de conductas aprendidas y el problema es trabajar con hombres y con mujeres, asentar responsabilidades, concientizar y ver que toda una construcción social a través de generaciones tras generaciones han dividido precisamente esas acciones, ¿verdad? Aquí no se está tratando de que es que la mujer es la que sufre más violencia, que es que el hombre también sufre violencia, no. Estamos hablando de construir precisamente bases igualitarias que permitan que las relaciones a futuro sean relaciones conscientes y sean relaciones igualitarias que de una u otra forma
pongan en una balanza las responsabilidades como pareja, ¿verdad? Eso es lo que busca la política pública y eso es lo que nosotros necesitamos incursionar dentro del Ministerio de Seguridad Pública con la población policial, pero también con las comunidades. Y qué más, ¿verdad? Que la estrategia con los grupos de seguridad comunitaria que precisamente van recibiendo este proceso de capacitación y no solamente eso, un proceso de retroalimentación en estos temas. Don Raúl, vamos a ir rápidamente a nuestro segmento de redes sociales. Ahí hay personas que nos envían comentarios, que nos envían preguntas. El tema es de sumo interés. Todos hemos visto casos de violencia intrafamiliar en nuestras comunidades. Algunas personas lo han tenido más cercano, esos problemas de violencia intrafamiliar. Mediáticamente, en medios de prensa, comunicación, también hemos visto eventos importantes de violencia intrafamiliar donde hay actuación del Ministerio de Seguridad Pública. Pero vamos a ir a nuestro segmento de redes sociales. Queremos recordarles, como todos los días lo hacemos, que usted puede visitar nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube, Hablemos de Seguridad con ACES, están todos los programas que con mucho esmero hemos realizado para ustedes, con especialistas, con profesionales, así como don Raúl Morales, que hoy nos acompaña para hablar de violencia intrafamiliar. Hemos hablado del uso de armas de fuego, legítima defensa, análisis de riesgo, los programas que también realiza, programas preventivos también que realiza el ICD, seguridad turística. Bueno, ahí tenemos de todo. Y lo más importante, con gente calificada, con especialistas en la rama, tanto nacionales como expertos en seguridad a nivel internacional. Así que usted puede consultar nuestro canal de YouTube y ver todos los programas que hemos realizado. También no podría faltar nuestra plataforma, nuestro podcast. Usted puede buscar en rss.com, que es nuestra plataforma de podcast. Puede buscar todos nuestros programas, como Hablemos de Seguridad con ACES. Ahí también están alojados todos los programas para que usted los comparta y los escuche en el momento que desee, y algún tema en específico, en temas de seguridad, le aseguro que usted lo encuentra en este podcast. Así que los invitamos, rss.com. No podría faltar nuestro Facebook, Hablemos de Seguridad con ACES, el Facebook de la emisora. También ahí puede ver y seguir de forma diferida o en vivo también nuestro programa y ver aquí muchas de las imágenes que compartimos por medio del Facebook. También tenemos nuestro número de WhatsApp, 72750571, donde entran las consultas, donde entran los comentarios. Comentarios como los que vamos a leer a continuación. Tenemos un comentario de don Eddie Salazar. Nos dice don Eddie Salazar: este tema de concientizar a las personas en temas de violencia intrafamiliar se debe hacer desde las escuelas, porque es muy difícil que en los hogares las personas comprendan estos temas. Tienen que ser abordados realmente por especialistas, nos dice don Eddie. También tenemos una pregunta que nos hace Alan Altamirano, nos dice don Alan: ¿el Ministerio de Seguridad Pública cuenta con protocolos de intervención específicos para estos casos? Es una pregunta que nos hace nuestro amigo. ¿Qué le podemos contestar a este caballero? Bueno, escuché dos preguntas. Sí, definitivamente en la primera se tiene que trabajar desde la niñez, ¿verdad? Y desde ahí la responsabilidad que tenemos como instituciones, ¿verdad? Cuando hablamos precisamente de hablar de un mundo sin violencia, hablar precisamente de equidad, de paridad. Entonces, desde ahí también el Ministerio de Educación Pública tiene su responsabilidad precisamente con la población estudiantil, pero no solamente el Ministerio de Seguridad Pública, también la tiene la Caja, ¿verdad? La tiene el Ministerio de Salud, la tiene incluso el IMAS con su modelo de fuentes de desarrollo y con redes de cuidado donde precisamente existen guarderías, ¿verdad? Que ahí vienen precisamente trabajando el tema que tiene que ver con la prevención de la violencia, porque me parece muy acertado y el sistema nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Tratar de cambiar el chip de una persona que esté totalmente construida, que traiga ya su todo historial de vida, requiere de un proceso totalmente psicosocial, ¿verdad? Para que pueda cambiar precisamente patrones, ¿verdad?
la persona, decimos que la persona que es ofensora, pero aquella que reconoce precisamente que tiene impulsos violentos o que realmente reconoce que está ante una situación generadora de violencia o de estrés, que pueda recurrir a grupos de apoyo, pueda recurrir a instancias o instituciones, ¿verdad? Precisamente para que tenga instrumentos de cómo mediar en resolución de conflictos, ¿verdad? Pero cuando trabajamos con niñez, entonces desde ahí es donde viene ese proceso, se trabaja con preescolar, con primaria, secundaria, ingresan ya varias instituciones para trabajar con jóvenes, pero eso está el Ministerio de Seguridad Pública, y desde ahí empezamos a también trabajar con personas adultas, porque no podemos dejar a un lado el trabajo con personas adultas. Ahora, la segunda pregunta, sí, exacto, existen varios protocolos de intervención policial para situaciones de violencia, para situaciones de abuso sexual, situaciones para trata de personas y explotación sexual. En sí, el protocolo, como lo dije al inicio de la entrevista, es un ABC que nos permite a nosotros como oficiales de policía qué hacer ante un escenario, qué tengo que recurrir, ¿verdad? Qué instancias o instituciones van a estar trabajando conmigo precisamente a la hora que hago este abordaje. Cuando es una situación de detección de trata de personas, bueno, ¿con quién articulo, verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer precisamente para trabajar y darle una atención o un debido proceso al caso? Cuando, bueno, aquí estoy viendo precisamente esta imagen de las 22 instituciones que conforman el sistema, que hablé anteriormente de la ley 8688, es precisamente estas instituciones tienen la responsabilidad de trabajar en prevención, promoción y atención. Entonces, los protocolos de intervenciones están prácticamente diseñados para yo trabajar apegado a la ley, que no se suceda una revictimización ni una violación de derechos humanos. Porque si yo como oficial de policía hago un abordaje, una intervención y no es la mayor adecuada, recuerden que yo estoy violentando no solo el derecho de la persona víctima, sino también estoy violentando el derecho de la persona ofensora. Porque la persona, a pesar que comete un hecho, no deja de un lado sus derechos, también cuenta con sus derechos, ¿verdad? Entonces, sí, para las dos preguntas, sí es algo que se viene realizando y es algo que existe. Tenemos también una pregunta y comentario que nos hace don Graving Artavia, nos dice, pregunta, ¿existen sectores de población con más o menos afectación de este tipo de violencia? Pone el caballero, comentario, mucho se dice que las familias más pobres son protagonistas de este tipo de violencia, pero otros estratos son más cerrados. Eso es un mito. Es un mito porque se evidencia más en una población vulnerable. Porque resulta que no tienen recursos económicos para recurrir a lo privado. Entonces, una familia que sufre violencia en una comunidad totalmente vulnerable, sus únicos recursos va a ser el recurso institucional público, la policía, la caja del seguro, el MEP, ¿verdad? Que son esos recursos que tiene ahí. Entonces, cuando son detectados, la institucionalidad ingresa. Incluso el PANI, ¿verdad? Que cuando trabaja con niñez y adolescencia. En los extractos sociales altos, ¿verdad? Que sí tienen un recurso para las víctimas, buscan el recurso en lo privado. Buscan un psicólogo, buscan un psicoterapeuta, recurren a hospitales o clínicas privados, en los centros educativos, ¿verdad? Donde tienen a sus hijos e hijas y son privados, ¿verdad? Tienen un equipo que van a trabajar con ellos, van a estar rodeados de psicólogos, trabajadores sociales, pero eso no sale a lo público, ¿verdad? Son los números que nosotros llamamos números negros porque desconocemos de las situaciones de violencia. Pero eso de que la población pobre, la que sufre más violencia, eso es un tipo de mito, porque cuando hay violencia, la violencia se genera en todos los estratos sociales. Indiferentemente, quien tenga o no tenga recursos, sufre violencia, lo que aquí cambia es que precisamente estas personas pueden ingresar a recursos privados, mientras los que viven en una condición muy precaria lo que van a entrar son a los recursos institucionales. Pero sí, en ambos sectores se va a ver situaciones de violencia. Tenemos comentarios, hay bastantes, don Raúl, la verdad es que sí, por cuestiones de tiempo, que ya se nos acaba, lamentablemente no podemos leer todas las consultas, pero hay una que nos parece interesante también. Doña Cintia Loaiza nos dice, doña Cintia, se puede denunciar y existen números para llamar de forma anónima. Me imagino que se refiere a ella, si ella sabe de algún tipo de violencia, a dónde se puede llamar de manera anónima, nos comenta doña Cintia.
En el sistema 911, cuando se vaya a denunciar una situación de violencia, claro, puede pedir que su llamada sea anónima, ¿verdad? Para denunciar, porque aquí lo que se busca es precisamente atender una situación aguda de violencia. O sea, es una persona que está sufriendo violencia, posiblemente está arriesgando su vida. Una denuncia nos ayuda a nosotros en tiempo precisamente para poder abordar esa situación de violencia. Muchas de las denuncias, incluso cuando entran de forma anónima, cuando la policía ingresa o llega al escenario, la intervención es inmediata y sí, eso nos ayuda a salvar muchas vidas, ¿verdad? Más bien, no sé si recuerdan que hace tiempo atrás, cuando estuvimos en el marcador 0, cuando se daban los partidos de fútbol, que donde salía arriba la franja de los goles, abajo iban saliendo los casos que la policía había interviniendo, iban ingresando por el 911. Entonces, esos son llamadas precisamente de personas, y lo hacían muchas de forma anónima, y la policía, nosotros tenemos que acudir a una situación de violencia, porque es la vida de la persona que está en ese juego, y no solo la vida de la persona, también pueda alrededor, sus hijos, sus hijas, cualquiera puede estar en una situación de riesgo, y eso nos ayuda a nosotros principalmente a minimizar esos factores de riesgo. Don Raúl, se nos fue el tiempo, se nos fue muy rápido este rato de conversación con este tema tan importante, un tema que ojalá no existiera en nuestra sociedad, en nuestro país, pero existe, es latente. Y gracias a ustedes, desde el Ministerio de Seguridad Pública, desde esta dirección de programas preventivos, por hacer esta ardua labor. Me parece que no va a ser la única vez que lo vamos a tener en nuestro programa. Ojalá que nos acepte otras invitaciones, don Raúl, porque el trabajo es importantísimo. Muchísimas gracias. Sí, cuando guste. Gracias a ustedes por la invitación. Ahí vamos a estar siempre a la orden, dispuestos a colaborar, porque consideramos que eso es importante. Y qué más que el recurso ahora virtual, ¿verdad? El recurso virtual que tenemos hoy en día. Hemos emigrado a plataformas totalmente digitales y virtuales, y estos son los medios que nos permiten a nosotros también extender ese mensaje. El mensaje es precisamente: si conozco situaciones de violencia, poderlas denunciar, acudir a la delegación policial más cercana, donde también hay equipos de programas de compañeros y compañeras de programas preventivos, y podemos desarrollar estrategias comunitarias que precisamente nos permitan no solo trabajar en temas de violencia, sino todo aquello que de una otra forma es una problemática para la comunidad en sí, ¿verdad? Definitivamente, y nosotros desde el programa Hablemos de Seguridad con ACES queremos dar ese apoyo también a ese trabajo tan importante que se realiza. Les recuerdo, a partir de este momento, nuestra invitación para nuestro próximo programa. Cámara de Exportadores de Costa Rica, Cámara Costarricense de Navieros, Cámara Nacional de Transportistas de Carga y la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad te invitan al 5º Congreso de Seguridad de las Mercancías en la Cadena Logística. Tu cita es el 2 de septiembre, Salón Cheripo, Hotel Crown Plaza, Corobicí. Patrocinan Sociedad Portuaria Caldera, DHL, Cipsa, Dow, Transportes Refrigerados HL y Merckx, con el apoyo de Procomer. Más información al teléfono 7275-0571. Nuestro próximo programa es presentado por K9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas. Más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscalos en Facebook como K9 Internacional. Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000, innovamos instalando la mejor alarma monitoreada. Hoy rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security. Implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva, monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 2295-6500 o visítanos en www.adt.co.cr. ADT, protege tu mundo. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES.